Bendiciones para todos mis amados hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están hoy? Primer domingo del mes de julio del año 2020. ¿Quién lo iba a imaginar? Llegamos a la mitad del 2020. Y como tenemos por costumbre, hoy es un día muy especial. Ya tenemos preparado todos los elementos para celebrar la Santa Cena y espero que usted también esté ahí apercibido, preparados sus elementos, y si no, pues corra, porque al final vamos a tener entonces la celebración de la Santa Cena. Un abrazo muy especial a todos mis amados hermanos de la Iglesia Bautista del Camino. Les amamos y les extrañamos muchísimo. También a todos mis amados hermanos de la Iglesia Vendimia Internacional aquí en Mexicali. Les amamos muchísimo y claro que les extrañamos y anhelamos verlos muy pronto. Y usted que nos está sintonizando desde otra parte del mundo, desde otro país o desde otra ciudad, escríbanos y díganos desde dónde nos está sintonizando. Pónganos por favor sus peticiones de oración o también sus testimonios y gratitudes, que para nosotros es de gran satisfacción saber que usted está allí, listo, escribiendo, preparado. Y quiero alentarles a todos a que escriban, a que comenten, a que hagan preguntas, a que ustedes estén allí escribiendo en el chat para que nos animemos los unos a los otros. Siempre es muy bonito, imaginémonos que estuviéramos en el templo diciendo amén, gloria a Dios, etcétera, etcétera. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a continuar con lo que venimos trabajando ya algunos domingos. El día de hoy seguimos con este tema maravilloso, esta sesión llamada Lo que nos falta para el gran día. Conozcamos la profecía de Cristo y preparémonos. ¿Se va a acabar el mundo ya? Es la pregunta que nos hacemos, porque desde hace mucho tiempo las personas se hacen esta pregunta, sobre todo cuando acontecen guerras, pestes, terremotos o fenómenos atmosféricos. Existe todo tipo de literatura, los periodistas hablan, los dirigentes dan sus opiniones, los gurús y espiritistas y hasta los líderes religiosos dan al igual su opinión. Pero, ¿cómo saber realmente qué falta para el fin del mundo? Bueno, la Biblia es la palabra profética más segura y en ella encontramos el punto histórico en el que nos encontramos hoy en día y sobre todo, y lo que más nos importa, qué es lo que falta para el día precioso donde nuestro Señor reinará y donde se irá la tristeza y la desolación para siempre, el día de nuestra gran esperanza. Y para dar respuesta a esta pregunta, hemos estado mirando Mateo capítulo 24, que es ese panorama profético que nos dio nuestro Señor Jesucristo, el cual va a responder 3 preguntas que los discípulos le hicieron allá en Mateo 24, versículo 3. Ellos le dijeron al Señor: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Para responder a esto, nuestro Señor Jesús nos va a indicar que hay 3 fases. Ya vimos la fase número 1, que llamamos el principio de dolores, y usted puede mirar este mensaje allí en los videos de nuestra página Iglesia Vendimia Internacional Mexicali. Básicamente en esta primera fase todo iniciaría con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. En ese tiempo todavía el templo estaba allí y Jesucristo dijo que sería destruido y que no pasaría una generación antes de que eso sucediera, y así fue. Luego el Señor dijo que aparecerían falsos cristos, guerras y rumores de guerra, pestes, hambres y terremotos, persecución contra la iglesia, aparición de falsos profetas, apostasía, el aumento de la maldad y el enfriamiento del amor de muchas personas. Todo eso lo vimos de una manera específica en nuestro primer mensaje llamado fase 1, principio de dolores. Pero la última señal contundente acerca de esta fase sería que Cristo dijo que entonces el evangelio del reino de Dios, de Jesucristo, sería predicado en todas las naciones para testimonio. Entonces vendría el fin. Una vez esto se hiciera, entraríamos entonces a la fase número 2 que empezamos a estudiar hace 8 días,
llamada la era del anticristo, o por lo menos así lo he llamado yo. El texto dice de la siguiente manera, Mateo capítulo 24, versículo 14 al 22. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Ahí encontramos entonces la fase 2, la era del anticristo, la gran tribulación. En el pasaje anterior hablamos de la parte 1 acerca de la era del anticristo. Vimos quién sería el anticristo, cuál sería el carácter de este ser abominable, qué es la gran tribulación y por qué Jesús nos mandó a leer el profeta Daniel para entender esto. Hoy continuaremos con el tema la era del anticristo parte 2 y la llamamos entonces el anticristo y la apostasía. Ore conmigo para que el Señor nos abra el entendimiento. Poderoso Dios, ante tu presencia nos presentamos y te damos gracias por tu palabra y gracias por la profecía, porque es viva y eficaz. La palabra profética más segura es tu palabra y nos mandaste a escudriñarla, y eso estamos haciendo para entender los tiempos y las sazones, para prepararnos para tu venida. Te ruego la unción de tu Espíritu Santo, el perdón de nuestros pecados, que la presencia tuya, Señor, nos dé el entendimiento y sobre todo el carácter y el arrepentimiento genuino que debemos tener, porque se acerca el gran día. Te damos a ti la gloria, Señor, y te pido una bendición especial en este día para todo aquel que nos está sintonizando, que tú hagas milagros, Señor, mientras predico, que tú sanes enfermos, que tú traigas liberación, que tú traigas consolación, que tú traigas esperanza, pero también temor de Dios que redarguya el alma y el corazón. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La era del anticristo, parte 2. El anticristo y la apostasía. Leamos lo que dice Mateo 24, versículo 21 al 26. Hablando el Señor Jesucristo de este tiempo difícil, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno les dijere, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes. Así que si os dijere, miren, está en el desierto, no salgan, o miren, están los aposentos, no lo creáis. Esto, mis amados hermanos, nos dijo el Señor Jesucristo que pasará en el tiempo de la gran tribulación. Ciertamente el Señor Jesús ya nos dijo que en la era llamada principio de dolores existirían falsos cristos y falsos profetas, pero ahora en el tiempo de la gran tribulación esto se aumentará de una manera exorbitante, el poder de estas personas, el engaño, y todas estas manifestaciones se aumentarán de manera terrible en el mundo. La era del anticristo será una era de engaño, donde se levantarán falsos cristos, donde muchos dirán, oh, ese hombre, él es el Cristo, y otros dirán, no, no es él, soy yo. También se levantarán falsos profetas, y en especial un falso profeta del que les hablaré más adelante, que harán grandes señales y prodigios. Dios tendrá que acortar los tiempos por causa de los escogidos, pues la actividad satánica en ese tiempo será sorprendente y sobrenatural.
Muchos dirán en aquel tiempo que Dios es el que está obrando esos milagros, esos prodigios, esas señales a través de estas personas, pero no será así, será por el poder de Satanás mismo en ellos, es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, mis amados hermanos, algo que hay que entender muy claramente es que el único libro que llama a este hombre anticristo es la epístola de Primera y Segundo de Juan. Los otros libros le llaman el inicuo, le llaman el hombre de pecado, y Apocalipsis le llama la bestia, igual también como lo hace el libro de Daniel. Sin embargo, es de sorprendernos que Primera y Segunda de Juan nos va a revelar acerca del anticristo lo siguiente. Tenga mucho cuidado. Segundo de Juan, capítulo 2, versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último día. Qué tan tremendo. La venida del anticristo será preparada por el surgimiento de varios anticristos. Al ver el obrar de estos hombres inicuos, podemos estar seguros que estamos entrando en los últimos tiempos. Así pues, entendamos que hoy en día y en el transcurso de la historia, desde que nos predicó el Señor Jesucristo, han habido muchos anticristos, pero eso te lo mencionaré más adelante. Primera de Juan capítulo 2 versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que vemos aquí que uno de los rasgos de los anticristos que generarán la apostasía será la negación de que Jesús es el Cristo. Todo movimiento religioso que niegue que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido pertenece al movimiento apóstata del anticristo. Hoy muchos judaizantes esto es lo que predican. Dicen que Jesús de Nazaret no es el Hijo de Dios y hacen que muchas personas vuelvan atrás. La epístola a los Gálatas, Primera de Juan, Colosenses y muchas otras escrituras del Nuevo Testamento nos llaman la atención de este tipo de personas que no quieren creer que Jesucristo realmente es el Mesías. Ahora estamos hablando del espíritu del anticristo y la cizaña que siembran entre la comunidad para que se distraigan. Primera de Juan capítulo 4 versículo 3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Otro rasgo entonces del espíritu del anticristo y de los anticristos contemporáneos que prepararán la venida del mero anticristo será la negación de la total humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Dirán que Él era un fantasma o que era solo Dios, pero no dirán que era hombre. Y esto lo han predicado durante toda la historia un grupo llamado los gnósticos. Y también muchas epístolas del Nuevo Testamento se escribieron para poder reprender y oponerse a estas mentiras gnósticas que niegan realmente la corporeidad de nuestro Señor Jesucristo en un cuerpo humano. No tenemos tiempo, pero el cristianismo verdadero dice que Jesús de Nazaret fue 100% hombre, pero también 100% Dios, y que definitivamente Él es el ungido, el Mesías salvador de toda la humanidad. Así que aquí también Juan nos aclara que existe el llamado espíritu del anticristo, el cual obra en el mundo hoy, preparando el advenimiento con todos estos errores doctrinales para que la gente se desvíe. Algo contundente acerca de esta verdad nos lo va a decir una vez más Primera de Juan capítulo 2, 19. Mire lo que dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ay, ay, ay. El espíritu del anticristo se mueve entre la iglesia. Inclusive
Ha usado y usará líderes y predicadores que no cuidarán la doctrina y adulterarán la palabra de Dios, haciendo desviar a millones de personas. Estos sujetos dividirán las iglesias, se irán tras doctrinas de poder, de manifestaciones, y menospreciarán la palabra de Dios y la sana doctrina. La pondrán en menos, como muchos que hoy dicen que el que lee mucho la Biblia se vuelve loco, o el que hoy mucho dice que no hay que estudiar tanto la Biblia porque la letra mata, más el espíritu vivifica, que lo que se necesita es el poder de Dios, pero no el conocimiento de la escritura. Toda esa cizaña mentirosa hará que muchos se desvíen de la verdad, yendo tras doctrinas mentirosas, preparando entonces la venida del anticristo. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 5, nos profetizó también de manera espectacular. Mire lo que él dijo: pero el Espíritu dice claramente. ¿Cómo lo dice? Claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Voy a repetir esa expresión: espíritus ¿qué? Engañadores y doctrinas de demonios. Sigue diciendo el versículo 2: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración son santificados. Aquí, mis amados hermanos, vamos a ver que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a hablar que con el tiempo se irá acrecentando este fenómeno de los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios, generando apostasía en estos últimos tiempos. Algunas cosas que ellos predicarán será la prohibición del casamiento y también la prohibición de algunos alimentos, que esto se debe comer, que esto no se debe comer, que no coma esto, que sí coma esto, que esta comida es del diablo, que esta comida no es del diablo, que no se debe comer en Cuaresma, que no se debe comer en Semana Santa, que lo que hay que hacer es ayunos larguísimos, prolongados, sin comer ciertas cosas. Todo eso no proviene de Dios. O que para ser ministro hay que ser célibe y no casarse. Esos son doctrinas de demonios. O que lo que hay que hacer es que aquí en esta iglesia nadie se va a casar porque Cristo viene pronto, entonces nadie se va a casar. Son doctrinas de demonios. Tenga mucho cuidado con esto, mi amado hermano, porque si usted conoce movimientos o iglesias que prediquen esto, tenga mucho cuidado, porque puede ser que el espíritu del anticristo y de la apostasía esté llegando a esos lugares. Ahora bien, hay otros rasgos del movimiento de la apostasía y del espíritu del anticristo. El libro segundo de Pedro, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, nos va a dar un capítulo extenso acerca de cómo se mueven estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, estos falsos hermanos, estos anticristos. Y por qué no llamarlos como también los llamó nuestro Señor Jesucristo, estos hijos del diablo infiltrados en las iglesias. No tengo tiempo para leerlo detalladamente, pero sí te puedo decir que en el versículo 2 nos dice que estos hombres practicarán la disolución. ¿Qué es la disolución? Es como cuando usted toma suco o tan y lo disuelve con agua. Ya no es agua, sino que está disuelto. Asimismo, ellos tomarán lo santo con lo profano, tomarán las cosas del mundo y las mezclarán con las cosas de Dios, y la gente ya no va a poder ver con claridad, como el vino adulterado, que lo que hace es que gente se queda ciega por tomar licor adulterado. También quien toma el evangelio adulterado pierde la visión clara de las cosas por no estar sometido a la palabra de Dios. El versículo 3 nos dice que harán mercadería con el evangelio por avaricia, te manipularán para sacarte dinero, te venderán la salvación, te venderán las bendiciones de Dios, harán todo tipo de cosas para que tú pactes y para que entregues tu casa y tu carro y tu dinero, pero ellos lucrándose y ellos enriqueciéndose, tendrán ese amor al dinero y esa avaricia, y de eso ya hemos visto, pero dice la Biblia que sucederá en los últimos tiempos de una manera más espectacular, y la gente creerá que eso está bien. El versículo 10 nos va a dar un rasgo muy característico, y quiero que tú te detengas aquí, porque dice que estos hombres despreciarán la autoridad y el señorío, y predicarán eso, que no se sometan,
que hablen mal de las autoridades, hablarán mal de sus pastores, hablarán mal de sus obispos, hablarán mal de las autoridades terrenales, pero sobre todo de sus autoridades espirituales. Los menospreciarán, dirán que no tienen poder, que no tienen unción, que no son como deberían ser, y dividirán las iglesias porque no se quieren someter, sino que quieren hacer las cosas a su manera. El versículo 12 dice que hablarán mal de cosas que no entienden. El versículo 13 dice que les gusta deleitarse en las cosas del mundo cada día. En el versículo 18 tenga mucho cuidado porque dice que usarán palabras infladas. Ojo con eso. Aumentarán las cifras, aumentarán las palabras, aumentarán las adulaciones para ganarse el corazón de los incautos. Y el versículo 18 y en el capítulo 3 versículo 2 y 4 nos dice que se burlarán del rapto, se burlarán de la venida de Cristo y se burlarán diciendo: ya se demoró mucho el Señor, ya no va a venir, el reino es aquí y ahora y ya no tenemos que esperar nada. Tenga mucho cuidado porque ese es el espíritu ¿de qué? De la apostasía, el espíritu del anticristo, preparando a un pueblo incauto, a un pueblo relajado, a un pueblo sin disposición de pagar el precio, porque lo que hay que buscar son los bienes temporales. Pero ahora, hermano, le voy a decir lo que una epístola nos va a decir, la carta de Judas. Y el que escribió esta carta no fue Judas Iscariote, el que se ahorcó, sino Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco puedo leerle versículo por versículo, y yo le voy a pedir en el nombre del Señor Jesucristo que usted se lea la epístola de Judas. Es un solo capítulo, y ahí usted va a ver el carácter de la apostasía, de los falsos profetas, de los falsos maestros, que hoy en día se están moviendo de una manera contundente. El versículo 4 dice que ellos entrarán encubiertamente, que son impíos y convertirán en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Una conversación divina la convertirán en groserías, en chismes, en murmuraciones. Los ágapes y reuniones de oración las convertirán en parrandas, las convertirán en borracheras, en disoluciones, pondrán música mundana y pervertirán todo el sentido de la espiritualidad y de la santidad. El versículo 8, ojo con esto porque no lo dice Miguel Ángel Restrepo, lo dice la palabra de Dios. Dice: son soñadores y desprecian la autoridad. Viven soñando y viven diciéndole a la gente: yo soñé, yo hice, este sueño es de Dios, pero siempre van a llevar a despreciar la autoridad. Es que tuve un sueño donde el pastor es que tuve un sueño donde el otro pastor no, es que tuve un sueño donde esto no, y llevarán a la gente a irse en contra de sus autoridades espirituales, en contra de sus líderes, porque sus líderes estarán viendo la palabra de Dios, sus líderes estarán ejercitando la palabra de Dios, pero como todo el movimiento de liviandad o de poder o de manifestaciones también se estará manifestando, entonces estos soñadores dirán que tendrán sueños y se harán a sí mismos falsos profetas. El versículo 11 nos va a decir algo muy tremendo. Obrarán bajo el poder de tres espíritus. Dice: obrarán como Caín. ¿Qué hizo Caín? Tuvo envidia y celos de su hermano, a punto de estar dispuesto a matarlo. Estos son competencias religiosas, competencias por quién tiene más almas, por quién tiene más transmisión, quién tiene más seguidores, quién tiene más likes. Entonces le hago mala publicidad a otro hermano porque él lo hace mejor o peor que yo. Celos y envidias como Caín. Pero dice que también tendrán el espíritu de Coré. ¿Sabe usted quién fue Coré? No tengo tiempo ahora para decírtelo, pero por allá en el libro de Números nos dice que fue un hombre que se levantó junto con Datán y Abiram a rebelarse contra Moisés, a decirle a Moisés: ¿quién te puso a ti como líder? ¿Y quién puso a Aarón como sacerdote? Nosotros también somos santos, nosotros también podemos gobernar. Y esa rebelión de Coré les trajo la muerte a todos ellos y sus familiares. Dice la Biblia que la tierra se los tragó vivos, se fueron al infierno en carne y hueso. Pero dice que estos hombres de estos tiempos también tendrán el espíritu de Balaam. ¿Y qué significa Balaam? Es una historia que también está allá en el libro de Números. Un falso profeta mentiroso que lo único que quería era dinero, lo único que quería era el botín del dinero, y llevado por su avaricia quiso profetizar contra el pueblo de Dios, pero Dios se lo impidió, porque Dios guarda a su pueblo, porque su pueblo es la niña de sus ojos, y ningún hechicero o falso profeta o brujo puede emitir profecía en contra de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos protegidos bajo el amparo y el abrigo del Altísimo,
Pero estos falsos profetas también querrán maldecir iglesias, querrán maldecir pastores, querrán mandar maldiciones en el nombre del Señor Jesucristo y hacer oraciones en contra de las iglesias y en contra de otros ministerios. El espíritu de Balaam, lleno de avaricia. Así que tenga cuidado con el espíritu de Caín, el espíritu de Balaam y el espíritu de Coré. Como dice alguien que ama mucho, Dios reprenda al diablo y se vayan esos espíritus de nuestra vida y de nuestra familia, de nuestra iglesia, en el nombre del Señor Jesucristo. El versículo 12 nos va a decir que estos hombres también serían inconstantes, llevados de aquí para allá, sin constancia, sin raíces fijas, escuchando aquí, escuchando allá, yendo aquí, yendo allá, como nubes errantes, como nubes sin agua, dice la palabra de Dios. Y una cosa más, versículo 16, vaya, léalo por favor, dice que serán murmuradores, estarán cuchicheando, haciéndose llamaditas, haciéndose mensajitos, diciendo yo te voy a decir esto, pero no le digas a nadie. No le digas al líder, no le digas al pastor, no le digas a tu esposo, no le digas a tu esposa. Esto guardémoslo aquí en secreto, que nadie se dé cuenta, pero es que estamos inconformes con lo que está haciendo esta persona o con esta otra. Esa murmuración es el espíritu del anticristo en las iglesias, preparando la división, la liviandad, el enfriamiento, para que en el día del engaño, entonces por tanta liviandad, simplemente están acostumbrados a eso, entonces van a caer redonditos ante los engaños de este sujeto. Pero dice la Biblia que también serán querellosos. ¿Sabe usted qué significa querelloso? Le voy a decir, quiero más. No estoy conforme con esto, quiero más poder, quiero más dinero, quiero más cosas, quiero más. Son querellosos y no se satisfacen. Y también entonces por esto mismo, para ganar adeptos, utilizarán la adulación. ¿Qué es adulación? Decirle a una persona, ay, usted tan hermosa como predica de lindo, ay, usted tan grande, ay, pero solamente están yendo por el dinero de esas personas o solo quieren manipular a esas personas para ganarse su corazón, para ellos crecer personalmente. Así que, mis amados hermanos, es el espíritu del anticristo hoy preparando la gran apostasía. Mucho cuidado. Así que mucho cuidado, porque es un espíritu que también muestra poder. Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La Biblia nos asegura que en los últimos tiempos, en tiempos de apostasía, muchos mentirosos manifestarán poder, milagros, profecías en el nombre del Señor Jesús, pero tal poder no proviene de la verdad, sino que será un poder engañoso, porque aunque muchas profecías sí les saldrán verdaderas y muchos milagros sí se comprobarán, traerán la semilla de la mentira y de la disolución y del adulterio doctrinal para que la gente comprometa la verdad con los poderes y con los milagros. Tenga mucho cuidado con eso. Segunda de Tesalonicenses 2:12 dice: ese inicuo vendrá por advenimiento y por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay muchas personas creen que porque alguien hace milagros, o porque convoca a mucha gente, o porque muchos lo siguen o lo apoyan, o porque da profecías o habla lenguas, entonces es de Dios. No, tenga mucho cuidado. La palabra de Dios nos va a enseñar que es aquel que se somete a la Biblia, a la palabra de Dios, a la verdad, y que tiene una sana doctrina, y por sus frutos los reconoceréis. Y ese fruto no es el éxito mundano, ni el dinero, ni las masas. Es el carácter y los principios del reino de Dios bíblicos en su corazón. Así pues, mis amados hermanos, todo eso que les acabo de decir son los rasgos del movimiento de la apostasía. Y yo estoy seguro que mientras yo iba predicando, usted estaba diciendo: uy, yo ya he visto eso, uy, yo ya lo he oído,
yo ya por allí, por acá, por allá. ¿Sabe por qué? Porque en todo el mundo el principio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad y el espíritu del anticristo se está fortaleciendo cada vez de una manera más poderosa. Algunas personas se sorprenderán, pero la Biblia dice que ya vendrían anticristos. ¿Quién es un anticristo? La palabra anticristo tiene dos significados. El primero es uno que se opone a Cristo, que niega a Cristo, que rechaza a Cristo, que persigue a Cristo, que persigue la iglesia de Cristo. Ese es el primer rasgo de la palabra anticristo. Pero el segundo es el que se hace pasar por Cristo, pero no tienen nada de la naturaleza de Cristo y también terminan siendo implacables, personas con el espíritu de Caín, de asesinato. Mire, mi amado, solamente en el siglo XX te voy a hablar de lo que las mismas revistas y la misma historia nos da el ranking de los 10 hombres más sanguinarios, asesinos y que más muertos trajeron sobre la humanidad. Te voy a decir que uno de ellos, llamado Yakubu Gowon de Nigeria, 1.1 millón de personas mató él o su régimen. Otro en el 9º puesto, Mengistu Haile Mariam de Etiopía, 1.5 millones. Usted sabe que son 1 millón de muertos, 1,5 millones. Kim Sung de Corea, por allá, entre 1948 y 1994, 1.6 millones de muertos tras regímenes en contra de Dios, en contra de la verdad, en contra de la justicia, trayendo hambrunas, trayendo terror sobre las comunidades. Y si a usted le parece eso poco, Pol Pot de Camboya, entre 1963 y 1981, 1.7 millones de muertos. Pero ahora las cifras se van poniendo más estratosféricas. En 6º lugar, Ismail Enver Pasha de Turquía, entre 1913 y 1919, 2,5 millones de muertes por su régimen. Terrible. Esta ciudad Mexicali tiene 1 millón de habitantes. Imagínense, 2,5 Mexicalis, todos muertos por el régimen de un tirano con el espíritu del anticristo. Pero ahora nos vamos a las grandes ligas de los anticristos. Aquí tenemos a Hideki Toyo de Japón, de 1941 a 1944, 5 millones de muertos por su dictadura, por su régimen implacable, por su dominio de terror. Pero ahora nos vamos a los que sí ya se ganan ese lugar terrible. En 4º lugar, Leopoldo II de Bélgica, entre 1865 y 1909, 15 millones de muertos bajo su régimen y su dictadura. Terrible, 15 millones de muertos. Eso es demasiada gente. Pero luego nos vamos con el más famoso, y todo el mundo creería que este sería el mayor anticristo de la humanidad, Adolfo Hitler de Alemania, entre 1934 y 1945, 17 millones de muertos. Terrible. Este hombre tenía el diablo dentro de él, con una doctrina de terror. Y sabe que es lo más triste, que tanto Adolfo Hitler como Benito Mussolini, como Franco, que también mataron cantidades exorbitantes de personas, todos decían ser cristianos. Ellos decían que eran católicos, apostólicos y romanos, y ellos decían que seguían la doctrina de la Iglesia Católica, pero estos hombres en realidad no seguían nada de Cristo. Así que tenga mucho cuidado, porque alguien diga que es cristiano no significa que lo sea. Pero a usted le va a aterrar que el ruso Joseph Stalin de la Unión Soviética, entre 1922 y 1953, mató su régimen 23 millones de personas. Algunos hablan de 27 millones de personas. Si usted apila todos esos cadáveres uno tras otro, llegarían a ser tan altos como los rascacielos de Nueva York. Imagínese la gran cantidad de mortandad. Pero el que se lleva todo el premio, el comunista Mao Zedong de China, entre 1943 y 1976, tome aire, 78 millones de muertos, 78 millones. Hay países enteros que no llegan a esa cifra. Colombia
tiene más o menos 45 millones de habitantes. Este hombre y su régimen mató 78 millones de chinos, muchos de ellos por sus políticas comunistas y mentirosas. Así pues, la Biblia ya nos había dicho que vendrían muchos hombres con ese poder y con esa tiranía. El mundo ya los ha visto, y estoy hablando solo de los del siglo XX. La historia está plagada de hombres con esta ambición y con este terror en sus corazones. Así que tenga mucho cuidado, porque la preparación está en su punto. Israel, como le dije hace 8 días, ya es un estado y ya tiene los planos del templo. La Unión Europea ahí está lista con una sola moneda, y cada vez más se unen en políticas universales. La proliferación de sectas y herejías de poder, de milagros y prodigios, de apóstoles y profetas y todo esto como nunca antes, ahora se está manifestando. Más de 5,000 denominaciones cristianas, y nunca había habido tantos profetas diciendo: así dice el Señor. Nunca antes había tanta gente diciendo: Dios me dijo, así dice el Señor, Dios te dice. Todo eso hace parte de esto que ya hablaba la palabra de Dios. El aumento de las pandemias que urgen una cura, la tensión mundial que urge una solución, el movimiento de lesbianas, gay, transexuales, todo este movimiento llamado LGTBA, han llegado a decir que Dios es gay. Dicen ellos que Dios es el primer transexual, porque Jesucristo era de naturaleza divina y se hizo hombre, así que Él es transexual, así que es normal que todo el mundo se haga transexual. Y hay mucha gente y hay iglesias que creen esta mentira que el diablo ha metido en sus corazones. El movimiento abortista. Hoy en día se masacran diariamente miles y millones de niños en los vientres de sus madres. Ese es el espíritu del faraón, que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años cuando iba a nacer Moisés. Es el espíritu de Herodes, que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años cuando nació Cristo. Estos infames terroristas, hijos del diablo, que traen masacres y pandemias y muertes a este mundo. Ese misterio ya está en este momento moviéndose en el mundo. El misterio de la iniquidad y el anticristo. Y le voy a decir un último punto: la agenda papal. Mi amado hermano, ¿sabe usted que el Papa Francisco, su agenda es la unidad de todas las religiones, la inclusión de todos los credos en una sola religión de paz? Sin importar qué Dios sea el que usted invoque, unámonos todos, oremos todos, sigamos la misma corriente. Ay, mi amado hermano, estamos en tiempos difíciles, porque la apostasía y el espíritu del anticristo se está moviendo hoy, usando a líderes carismáticos que saldrán de entre las iglesias, que no permanecerán y que irán de aquí para allá. Usará la murmuración, el querer más, el poder y el inconformismo para dividir y poner a las personas en contra de sus autoridades espirituales. Usará tanto el legalismo, es decir, la prohibición, como la liviandad para atraer a los incautos, porque hay gente que quiere obedecer reglas y que los domines, y hay otros que simplemente quieren que les apapaches el pecado. La manifestación de la adulación, las palabras infladas, los discursos retóricos con demostración de profecías y milagros para diluir la verdad y adulterar el evangelio. Le darán poca importancia a la doctrina. Para ellos es más importante los números y el poder, sin importar si la doctrina es adulterada o pisoteada. Este obrar de estos hombres, junto con el descuido de la iglesia, generarán un monstruo. Mucho cuidado, generarán un monstruo terrible que empoderará al anticristo. Y Apocalipsis capítulo 13 nos va a hablar que también será llamada una bestia. La Biblia nos habla de 2 bestias. Te voy a leer lo que dice acerca de la primera bestia. Apocalipsis capítulo 13. La primera bestia, el anticristo. Dice: me paré, hablando el apóstol Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Mi amado hermano, esto nos está hablando que probablemente la asunción del anticristo vendrá del mar Mediterráneo o de los países del Mediterráneo. Se unirá a 10 naciones y tendrá mucho poder. Sigo leyendo versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, lo cual significa que tendrá un poder como los grandes emperadores del mundo,
pero ese poder será dado por el dragón, es decir, por Satanás. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí nos está hablando que el anticristo probablemente sufrirá un atentado, y este hombre pareciera que morirá, pero al parecer resucitará. Ese será el engaño. Y la gente dice, versículo 4, y adoraron al dragón, es decir, al diablo, que había dado autoridad a la bestia, es decir, al anticristo. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es decir, como ya les he dicho, el reinado de la bestia será 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aquí nos está hablando del día entonces en el que él hará la abominación desoladora, que entrará en el lugar santísimo, que hará la ofrenda asquerosa y que él se pondrá allí. Y ahorita les voy a decir de qué se trata. Versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación, es decir, generará la gran tribulación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Terrible. Pero ahora el apóstol San Juan, ahí mismo en Apocalipsis 13, versículo 11 al 18, nos va a hablar de la segunda bestia. Acuérdense que no será una, serán dos. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, se mostrará como cordero, pero lo que dirá serán palabras del diablo. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es decir, este hombre será un falso profeta que hará milagros como los de Elías, como los de Moisés. No se deje engañar por eso, porque este hombre parecerá un cordero. La gente dirá, ay, es que es de Dios, es que es precioso, pero mentiras. Tendrá mucho poder y autoridad, pero para engañar, para que la gente siga a la primera bestia, al anticristo, y la gente crea que ese hombre es Cristo. Versículo 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, este hombre hará una imagen. Y tenga mucho cuidado si alguien le dice a usted que una manera correcta de adorar a Dios es a través de imágenes, postrándose ante imágenes de yeso, de metal, de madera o de bronce, ídolos muertos que no tienen vida. Pero esto, mi amado hermano, será terrible, porque este hombre hará una imagen. Ojo con esto, versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no lo adorase. Eso, mi amado hermano, le voy a decir la verdad, eso sí me da miedo. Al parecer hará una imagen gigantesca del anticristo, y le dirá a la gente que adore esa imagen, pero un día cualquiera esa imagen cobrará vida y dirá, ese no me adora, ese sí me adora, ese no me adora, ese sí me adora. Y ahí empezará lo peor, mi amado hermano, porque la palabra de Dios nos dice que no nos debemos postrar ante ninguna imagen, ante ningún dibujo, ante ninguna imagen de nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo en la tierra, dice la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado con cualquier tipo de religión que lo lleve a usted a adorar imágenes. Versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí vamos a entrar a una cosa que es muy famosa, la marca de la bestia. Y dice el versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Sabe usted entonces? Mucha gente está confundida, está diciendo que esa es la señal que el anticristo le pondrá a la gente. No, esa señal la hará poner el falso profeta, la segunda bestia. Todo el misterio de la apostasía, del poder engañoso de la falsa doctrina, se juntarán en un solo ser, un falso profeta tan poderoso que hará que entonces la gente adore una imagen con vida
y luego hará que la gente adore a la bestia, la cual recibió su poder de Satanás. Dice la Biblia que este hombre hablará como cordero, pero en realidad sus palabras son de dragón, son del diablo. Es una bestia, es un monstruo. Escúcheme lo que le voy a decir, y él hará que entonces la gente sea controlada bajo un solo régimen económico, y que para poder participar de la economía, para poder comprar, vender, para poder comer, para poder subsistir, entonces tendrán que recibir un sello, una marca en el brazo, en la mano derecha o en la frente. No sabemos con seguridad de qué se trata, si un microchip, si una celda, si unas barras para ser leídas por algún tipo de identificador. Pero lo que sí nos dice es que ya el Señor Jesucristo dijo: cuando vean que se manifieste la abominación desoladora, huyan. Van a tener que irse a lugares donde la economía no tiene dominio, van a tener que irse a las aldeas, a los campos, a las montañas, porque todo el régimen será controlado. Y hoy más que nunca, escúcheme muy bien, a través de los medios masivos de comunicación, de Google, de Internet, de Facebook, Instagram, de todos los correos personales, todos ya estamos monitoreados. Si usted tiene un celular, usted ya está bajo el monitor del sistema mundial, y un día la bestia se montará y utilizará todos esos medios para monitorear y para fiscalizar quién tiene el sello, quién no lo tiene. Hay países que tienen monitoreo satelital hoy en día para que una persona que ya se le ha detectado el COVID-19, si esa persona sale de su casa o si esa persona va a algún lugar, por monitoreo satelital ya se sabe si salió de la casa o no, como si tuviera casa por cárcel. Mi amado hermano, todo esto ya está listo, todo está preparado. Nunca nos imaginaríamos que pudiéramos tener una transmisión de diferentes canales y ser transmitidos en todo el mundo, y que el mundo no durmiera. Esto es todo lo que está pasando en el mundo para hacer cumplir la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, mi amado hermano, ¿qué hay que hacer? La Biblia dice que hay que velar. ¿Y qué significa velar? Estar pendientes y vigilantes, entendiendo que antes de la venida de Cristo debe venir la apostasía. Entonces, ¿qué debemos hacer y cómo prepararnos para no caer en esa apostasía? Pues que sea la misma Biblia que nos hable. Ahí en primera de Juan capítulo 4 versículo 1, Juan dijo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo que nos está diciendo Juan es: lea la Biblia, estudie la Biblia, memorice la Biblia, fortalezcase en la doctrina, tenga cuidado y pruebe a los predicadores charlatanes, pruebe a los que dicen ser profetas, no se deje seducir, y recuerde que hablar con Biblia en mano no siempre significa ser bíblico. El hecho de que una persona saque versículos de aquí para allá no significa que está siendo bíblico. Por eso, algo que me aterra es la gente que menosprecia el estudio de la palabra. Algo que me aterra es que la gente diga: ay, no, yo no quiero saber de eso, no me interesa, yo solamente con el poder de Dios No, usted tiene que conocer la palabra, y hoy más que nunca conocer lo que está pasando. Y finalmente en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. En otras palabras, busquemos la santidad, seamos correctos, estemos en paz con Dios y estemos en paz con los hermanos y con tu iglesia. Recuerda que el espíritu del anticristo quiere hacerte ver la mentira como verdad y la liviandad como gracia. Es triste porque he escuchado a muchas personas que dicen: no, es la voluntad de Dios que abortes. Sí, lo que tienes que hacer es abortar, Dios lo sabe, Dios lo aprueba. Otros han llegado a decir: no, es que yo no soy hombre, yo soy una mujer dentro del cuerpo de un hombre. Y es que Dios me creó así, así nos hizo Dios. Y todo tipo de doctrinas mentirosas y engañadoras. O no, está en la voluntad de Dios que me divorcie y me vuelva y me case, y me vuelva y me divorcie y me vuelva y me case. Y trayendo todo este tipo de pensamientos dentro de la iglesia, que es solo la apostasía. Usted tiene que estar firmes. La epístola de Judas dice que contender ardientemente por la fe, sea estar firmes. Además, escúchenme muy bien, el espíritu de Coré, de Caín y de Balaam te quieren poner en pleito con tus autoridades espirituales y en desunión con tu iglesia. Ten cuidado, estos son tiempos donde el espíritu del enemigo querrá dividir. ¿Y sabes qué? Tú creerás que es el Espíritu Santo.
Y tú dirás, es que Dios me está mostrando, es que el Espíritu Santo me está mostrando. No, ten cuidado, no es el Espíritu Santo que te quiere hacer sacar de tu iglesia o dividirte o irte en contra de tus autoridades. Es ese espíritu que hoy en día se está moviendo. Así que viviendo entonces en tiempos de apostasía y la preparación evidente del anticristo, debemos ser muy cautos y vigilantes, muy sujetos a la palabra y firmes en nuestras convicciones bíblicas, pues nuestra esperanza es entonces el próximo tema que, si Dios nos da vida, lo veremos dentro de 8 días, que será el rapto de la iglesia, el día en que nos iremos de esta tierra y se cumplirá el número de los gentiles para Dios tener su trato con el pueblo de Israel. Así pues, mis amados hermanos, tenemos que estar muy pendientes en estos tiempos y no podemos estar quietos ni podemos estar perezosos. Que Dios nos ayude a más que nunca orar, velar, estudiar la palabra, estar en comunión con la iglesia